Qué bellos himnos acabamos de entonar. La verdad es que no se podía haber escogido unos mejores para la predicación de esta mañana. Y qué alegría también ver la iglesia, el templo, creo que ya no quedan sitios vacíos, ¿verdad? Que bueno, podíamos estar en muchos sitios, pero el Señor nos ha traído aquí, su templo, ¿verdad? Así que también, por ese mismo motivo, como estamos también un poco apretaditos, rogamos que los padres, como hemos dicho hace un momento, tengan a sus hijos en silencio, ¿verdad? Porque la reverencia es algo que se aprende desde pequeñitos. En 1620 fue un invierno bastante duro, no como el invierno que estamos viviendo ahora. Y un grupo de 102 personas, que todos conocéis como los peregrinos puritanos, zarparon de Inglaterra a bordo del famoso barco Mayflower. Ellos estaban huyendo de la persecución religiosa y buscaban una nueva tierra donde profesar su fe. Podéis imaginar cómo fue el viaje. Fue duro. 66 días largos de tormentas implacables, de enfermedades, de escasez de alimentos, y muchos de estos nuestros hermanos fallecieron por el camino. Dorothy May, 17 añitos, murió en el viaje. Jasper Moore, 7 años, falleció junto con su madre y su hermana. Remember Allerton murió a los 6 años junto con su padre y su hermano. Tribulaciones, pero en medio de la tribulación la fe se mantuvo inquebrantable en una nueva patria, en la promesa de una vida mejor. Cuando llegaron a las costas de América en noviembre de 1620, el invierno fue crudísimo, no había alimentos, y se unieron con los nativos, quienes les enseñaron pues a cultivar la tierra y su entorno, y con el tiempo y con la bendición de Dios fundaron la exitosa colonia de Plymouth. Pero fue una historia de fe y de sacrificio. Esta fue una historia real sobre los peregrinos puritanos que refleja admirablemente lo que en esta mañana vamos a ver todos juntos, la historia de Abraham y de Sara, tal como se describe en Hebreos 11. Porque al igual que Abraham, estos peregrinos salieron de su tierra natal por fe, sin saber con certeza muy bien a dónde les llevaría su viaje, pero se aferraron a esa promesa de una patria mejor. Así que en esta mañana, Abraham y los peregrinos comparten la fe como el fundamento de la vida. Y es verdad que la vida es una travesía difícil, llena de incertidumbres, pero escucha, hay un barco seguro en el que navegar, y es el barco de la fe, cuyo capitán es Cristo. Yo no sé lo que recordamos de los exámenes, perdón. No sé lo que recordamos de las predicaciones cuando salimos por esa puerta, pero a mí me gustaría que en esta mañana recordaras un par de cosas. Fe. La historia de Abraham es fe en una tierra y fe en un hijo. Pero como hemos leído en Santiago, la fe también son obras. Segunda cosa que quiero que recuerdes en esta mañana es que la fe tiene que demostrar que sabe esperar. Y la segunda noticia, a lo mejor no nos resulta tan agradable, es que la fe sí o sí va a ser puesta a prueba. Así que si todo va bien en tu vida, prepárate, la prueba viene. Abraham, el desafío de la fe. Este sermón de esta mañana nos va a ayudar a descubrir cuál es el significado de la fe y de su importancia. Recordaremos el ejemplo de Abraham y de Sara y reflexionaremos
sobre cómo podemos fortalecer nuestra propia fe para atravesar esta travesía de la vida. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los 3 primeros versículos a partir del 8. Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hace un momento hemos estado en el norte de América, vámonos ahora a la otra parte del mundo, a la antigua Mesopotamia. ¿Dónde está Mesopotamia? Irak, ¿vale? El actual Irak. Allí había una ciudad llamada Ur, un lugar bullicioso, con sus templos, con sus mercados, con su ajetreo urbano. Y en aquel lugar un hombre recibe un llamado inesperado, una voz que le ordena dejar atrás todo lo que conoce. Echa el candado, cierra la puerta y vete. Deja tu tierra, tu familia, tu vida cómoda, vete. ¿Dónde? Todavía no te lo voy a decir. No lo supo al principio, solo tuvo una promesa. Esa voz era la voz de Dios que le decía, te voy a guiar a una nueva tierra, te convertiré en padre de una gran nación y bendeciré a través de ti a todas las familias de la tierra. ¡Wow! Esto es demasiado. No es el típico mensaje que uno espera. Abraham obedece y emprende un viaje lleno de incertidumbres con su esposa Sara, su sobrino Lot y con sus posesiones. Abraham no era un muchachito, tenía 75 años y se aventura hacia lo desconocido confiando en un Dios que todavía no conocía muy bien del todo. Si quieres una definición de fe, eso es fe. Esa tierra que Dios le prometió era Canaán, un lugar exuberante, fértil. Y Abraham vio ese lugar. Esa tierra que iba a ser la herencia de su descendencia. Pero había algo a Abraham que no le cuadraba. Había un gran problema. La promesa parece imposible. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara son ancianos y no tienen hijos. ¿De dónde va a salir esa descendencia? Todo el tiempo de su vida, Abraham vivió en aquella tierra, en Canaán, como un peregrino. No tenía nada, solamente los pocos metros que compró para enterrar a sus seres queridos. Pero todo aquel tiempo esperó en ese Dios que todavía no conocía bien. Esperaba en ese Dios una tierra mejor, una ciudad de fundamentos eternos. Vamos al versículo 11 al 12, dice así. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara, una mujer estéril, no podía tener hijos. Eso le causaba mucha tristeza, porque además sabía que Dios le había prometido una gran descendencia. Mira, si alguien sabía lo que es tener presión, eso es Sara. Soy muy mayor, ya no puedo tener hijos. Mi marido me está mirando, que le está diciendo que Dios le ha prometido que a través de mí van a venir muchos, innumerables, pero ¿qué está pasando? Que mi descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo,
como la arena de la playa, pero Sara no podía darle un hijo. Los años pasaban, eran viejos. ¿Cómo iba Dios a cumplir esa promesa? Dios piensa las cosas de otra manera, ¿verdad? Un día, 3 hombres visitaron a Abraham y Sara. Y yo cuando leo realmente este episodio me pongo a temblar, porque una de esas personas era el mismo Dios. Tremendo. Y en esa entrevista Abraham ya tuvo fecha. El año que viene tendrás un hijo con Sara. Sara estaba escuchando esto dentro de la tienda y Sara se rió para sí. Absurdo. Y en ese momento Dios le preguntó a Abraham, oye, ¿tu mujer por qué se ha reído? Tensión. Sara escucha, se asusta, sale y dice, no, que no me he reído, ¿eh? Y Dios le dice, sí, te has reído. Imagínate ponerte a porfiar con Dios, ¿no? Sí, no. Al año siguiente, tal como había dicho Dios, Sara concibió y dio a luz un hijo. ¿Sabéis qué nombre le puso Abraham a su hijo? Risa. Eso es lo que significa Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ella estaba asombrada y alegre por el nacimiento de este hijo. Risa. Sara murió con 127 años y fue sepultada por Abraham en la cueva de Macpela. Ella fue la madre de la nación de Israel. Así que sí, se cumplió. Vamos al versículo 13. 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham y Sara nos enseñaron a creer con paciencia y confianza en las promesas de Dios, aunque no las veas cumplidas durante tu vida. Ellos pudieron hacer esto porque ellos no se fijaron en lo que alcanzaban sus propios ojos, sino hasta donde la voluntad de Dios se cumplía. Y es hasta allí donde tenemos que mirar. Ellos entendieron que lo visible no es todo. ¿Sabes por qué? Porque ellos vieron al Dios invisible. Ellos miraron las promesas con los ojos de la fe. Y no solo dijeron, sí, me lo creo. No, ellos abrazaron esas promesas como si ya las tuvieran. ¿Por qué? Porque para ellos era un tesoro. Abraham estaba antes en Ur de los Caldeos, en aquella ciudad. Y había un Dios que moraba en los cielos, que había hablado con él. Así que Abraham razonó, sus planes tienen que ser mejores que los míos. Voy a anhelar lo que me está prometiendo. Hasta tal punto que estar ya en la tierra para ellos fue como vivir como extranjeros. Fueron sorprendidos por ese Dios. Y ciertamente no faltaron ocasiones de volver a Ur. Pero ellos siguieron adelante, no se arrepintieron de seguir a ese Dios. No se avergonzaron de ser llamados pueblo. Se identificaron con ese Dios, de modo que Dios se agradó en ellos. Les llamó su Dios y los hizo parte de su familia. Versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tuvo que pasar una prueba durísima, la más dura que puede pasar cualquier padre, y nos mostró el valor de la fe, aunque no entendamos el plan. Yo no entiendo todo el plan de Dios, pero le sigo por fe, porque confío en ese Dios. Dios le dice a Abraham, sacrifica a Isaac. Ese, sí, el hijo de la promesa. Ve al monte Moria. No podemos imaginar por dentro a Abraham, ¿verdad? Él obedeció, se preparó con un terrible dolor. Él iba a entregar a Isaac. No solo con sus manos, sino también con su corazón. Él estaba dispuesto a renunciar a su hijo, a quien amaba. ¿Sabes por qué? Porque él confiaba en el Dios que se hizo visible, en el Dios que le visitó en la tienda. Seguramente cuando iba hacia el monte Moria, él estaba recordando la promesa, la promesa. Dios tendría alguna salida que Abraham desconocía. Abraham pensó, Dios puede cumplir la promesa, aun si tiene que resucitar a Isaac de los muertos. Él razonó, mi Dios no miente ni falla. Él puede hacer lo imposible. Abraham no sabía cómo iba a solucionar Dios el problema, pero confió. Y todos sabemos que finalmente Dios impidió aquel sacrificio. De alguna manera, Abraham recuperó a Isaac de los muertos. En un sentido figurado, ¿sabes por qué? Porque es que ya lo daba por perdido. Dios detuvo su mano y le dio un carnero para el sacrificio. Le confirmó a Abraham su juramento y le bendijo por su obediencia. Y sabes, Abraham tuvo, sin saber, él estaba siendo protagonista, tuvo ese inmenso privilegio de representar aquel otro gran plan sublime que 1800 años después Jesús cumpliría en la cruz del Calvario. ¿Quién de nosotros no escucha o no ha escuchado hablar de la historia de Abraham, Isaac y se emociona, verdad? ¿Quién no se emociona ante un terrible relato como este? Algunos de vosotros a lo mejor conocéis al ateo Richard Dawkins, perdonad por el acento, por la pronunciación, quiero decir, este famoso ateo. Dice, no, esta historia de Abraham es una leyenda porque esto justifica el nacionalismo judío. Esto es una ilusión. A pesar de los indicios arqueológicos, incluso podríamos decir que genéticos sobre su descendencia, ¿no? Sigmund Freud, ese agnóstico, dice, no, esto, lo de la historia de Abraham y Isaac, esto es una trama psicológica, esto es un complejo aquí, de culpa, de odio, relacionada con la figura paternal. Pero basta con leer la historia y comprobar que se trata de obediencia y de confianza en el Creador. Albert Camus, ese escritor, ese esencialista, ateo, dice, no, tiene también su propia interpretación. Él dice, no, Abraham es una especie de Prometeo que desafía a los dioses. Él se enfrenta con problemas éticos y lo hace con rebeldía. Pero digo, Albert Camus, no has leído la Biblia. No has leído. Abraham no se rebela contra Dios. Él recibe la promesa de una bendición en base a su obediencia. Abraham y Sara nos enseñan en primer lugar el valor de creer en una patria mejor. Yo te pregunto, ¿tú no te has sentido forastero en este mundo? No me refiero que vengas de otro país, da igual donde estés. Como si no pertenecieras a este lugar, sino a otro muy diferente. Porque este sentimiento es el que experimenta todo cristiano.
de pertenecer a un lugar que no se ve con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Una tierra que no está construida por manos humanas, sino con el poder de Dios. Una patria que no se rige por las leyes de este mundo, sino por las del reino. Así que el primer punto que nos enseña este sermón es que nosotros también esperamos una mejor patria. Abraham tuvo la promesa de una tierra hermosa, pero mira, aún más glorioso será aquel lugar donde veremos a Dios cara a cara, donde nosotros iremos a visitar su tienda divina. Allí estaremos con Jesús, disfrutaremos de la plenitud de su gloria. No habrá llanto, ni dolor, ni muerte, porque el Dios al fin hecho visible para nosotros enjugará nuestras lágrimas y nos dará paz. Es en esa patria mejor que esperamos, donde seremos transformados a la imagen de Cristo, donde recibiremos la recompensa de la fe y donde reinaremos por Cristo por los siglos de los siglos. ¿Conoces ese lugar? ¿Sabes de qué lugar te estoy hablando? Es el monte de Sión, es la morada del Dios vivo, es la Jerusalén celestial. Mira, allí hay un trono. Y en ese trono está el Cordero, el que fue inmolado, el que vive para siempre. Y un río, y junto al río un árbol de vida, aquel que nuestros padres no comieron de él, pero ese árbol da un fruto y sus hojas son para sanidad de las naciones. Y hay una luz que lo envuelve todo, y esa luz es el resplandor de la gloria de Dios que envuelve a todos los que allí habitan. Nos veremos allí. Pero mira, esta ciudad no es solamente una esperanza. Quiero ir, no es solamente una esperanza, es también un desafío, porque vivir con la mirada puesta en aquella ciudad eterna implica actuar de manera diferente en este mundo. ¿Cómo vivir diferente? ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por gracia? Mira, vivir de esta manera implica seguir el ejemplo de Abraham. Él obedeció y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Él esperó con paciencia la promesa y anheló la ciudad que tiene fundamentos. Pero mira, puedes decir, de acuerdo, muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo vivir de esa manera? Mira, la familia, puedes empezar honrando a tus padres, amando a tu esposa, educando a tus hijos en el temor de Dios, perdonando las ofensas en la familia y buscando la unidad. Y en la escuela, estudia con diligencia, porque ser vago no es un buen testimonio. Respeta a los profesores, a los compañeros. No participes en algunas conversaciones. Y en el trabajo, ¿cómo lo hago? Sé honesto, responsable, servicial, porque mira, todas estas actitudes son la señal de aquellos que viven con los ojos puestos en la ciudad celestial. Cuando un extranjero llega a otro país, es difícil pasar desapercibido. La gente se da cuenta, porque todo señala que tú no eres de allí, ¿no? No comprendes los horarios, las costumbres, el vocabulario, las maneras. De la misma manera, ser cristiano tiene que ser manifiesto. No puede ser que pasen 10 años, tú vas a la iglesia, ¿eres cristiano? Pues no lo sabía. Tiene que olerse. Este sermón no solamente nos enseña que esperamos una tierra mejor, sino también al Hijo prometido. La historia extraordinaria de Abraham y Sara no es solo un testimonio, sino que es una revelación profunda de la figura de Jesucristo en la vida de Isaac. La analogía entre Isaac y Jesús es asombrosa. Isaac, el hijo prometido, fue dispuesto a ser sacrificado obedeciendo a su padre.
Y este acto prefiguraba el sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz, donde como Cordero de Dios fue sacrificado para redimir el pecado de la humanidad. Y así como Abraham fue llamado padre de muchos, Jesucristo, descendiente de Abraham, se convierte en redentor de muchos. Hermanos, hermana, considera la figura de Isaac como una sombra de Jesucristo, que nos llama a mirar más allá de las circunstancias que no entendemos y a reconocer que el camino para conocer al Hijo es la fe. Así como Abraham y Sara confiaron en la promesa de un hijo, nosotros también confiamos en la obra completa de aquel Hijo que murió en la cruz. La travesía por este mar, que es la vida, no es fácil. Hay situaciones críticas en nuestras vidas. Sobre todo los jóvenes se preguntan, bueno, ¿yo quién soy? ¿Yo con quién me tengo que juntar? ¿Yo qué expectativas tengo de futuro? Y pasan los años, incluso los mayores nos preguntamos, ¿yo quién soy? Pero mira, Dios no nos llama a movernos por las recompensas. Aunque yo sé que yo voy a recibir la patria celestial, aunque yo sé que he recibido a Cristo, y mi corazón se puede preocupar, pero yo no vivo desconfiado. Aunque mañana tengo un examen y yo necesito un 10 para aprobar, yo no soy mis notas. Yo cuando enciendo la televisión, veo las noticias y compruebo el desastre moral de este mundo, yo no caigo en el desaliento, porque quien realmente define quién yo soy y lo que pienso es lo que Cristo ha hecho por mí. Eso vale, eso cuenta. Porque mira, tú no vas a encontrar el valor necesario ni para definirte a ti mismo, ni para enfrentar la vida fuera de Cristo. Tú no podrás marchar por el valle de sombra de muerte sin temor alguno, si no es cogido de la mano de Cristo. Y eso es suficiente, que venga el resto. Abraham y Sara nos enseñan que hay una patria reservada para nosotros y que hay un hijo que nos espera. Eso es creer, eso es fe. Pero la fe tiene que ser demostrada con obras. Y la fe implica, en primer lugar, que tiene que demostrar que sabe esperar, porque si no, no es fe. Si yo tengo algo ahora, ¿dónde ha estado la fe? No ha habido fe. La fe tiene que demostrar que sabe esperar. Abraham y Sara, que eran ancianos y sin hijos, se aferraron a esa promesa imposible. Iban a ser padres de una gran nación. Y sabemos que la realidad a veces es dura, es tozuda. Sara era estéril, se acercaban al final de sus vidas. Y a veces nos vemos en situaciones parecidas. Es imposible, no me da. Pero ¿qué estamos haciendo? Ver las cosas con los ojos visibles. ¿Qué les impulsó a Abraham y Sara a esperar? Mira, ellos miraban más allá. Era una promesa lejana pero segura. Recuerdo cuando tenía 25 años, todos los fines de semana me recorría en tren el norte de Francia, porque iba a ver a mi esposa. Yo sabía que el trayecto era largo, pesado, pero yo sabía que yo estaría allí, que iba a llegar. Y yo me pregunto, ¿no deberíamos vivir de la misma manera? Vamos a llegar, es seguro. Abraham y Sara pudieron tener esta actitud porque creían con absoluta convicción. Ellos sabían que Dios no miente, Dios cumple. Ellos no solamente dijeron, sí, creo, está bien. No, ellos abrazaron esas promesas con alegría, las saludaban cada día, eran nuevas cada día y meditaban en ellas. De modo que todo lo de aquí les parecía secundario. Aquello era mucho mejor. Vivieron como peregrinos, de un lado para otro,
porque su patria estaba en los cielos. Y escucha, si Abraham y Sara, sin haber recibido lo prometido, vivieron de esta manera, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros que hemos recibido tan grandes bendiciones? Y por supuesto, caminar por fe no es fácil. Vivimos en un mundo que te baña constantemente, que niega lo espiritual, que te obliga y te empuja a vivir los domingos como cristiano y el resto de los días como un ateo práctico. Nos quieren convencer de que Dios es un cuento de hadas, pero la realidad es otra. Dios es real. El cielo es real. El juicio también es real. Y para todos aquellos que nos hemos atrevido a creer en lo invisible, ¿sabes qué? Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Ciertamente que hay depresiones espirituales, nos podemos desanimar, uno puede llegar a pensar, Dios está muy ocupado para mí, realmente no sé si le importo a Dios. Pero mira, no te enfoques en las circunstancias adversas, ni en los obstáculos humanos, ni siquiera en el tiempo que pasa tan lentamente. Porque mira, lo que voy a decir, puede que te lleves un desengaño, pero ninguno de nosotros ha sido hecho para vivir la vida que tenemos ahora. Y yo sé que esto es duro de asimilar, porque todos construimos nuestras vidas y queremos hacer sea lo mejor posible, pero no hemos sido hechos para esta vida, sino para mirar más allá de lo temporal, para fijar la mirada en lo eterno, para saludar las promesas como realidades presentes, no como posibilidades futuras. Si aparta todo lo que nos sirve al Espíritu y prepárate cada día para el mundo que viene. Escoge tus mejores ropas espirituales, plánchalas, quítales el polvo, póntelas. No te conformes con lo que te ha tocado en este mundo, sino anhela lo que te falta, pero que viene del otro mundo. No te sientas cómodo aquí, busca la patria. Y hermano, nosotros tenemos una ventaja que Abraham y Sara no tuvieron. Nosotros conocemos al Mesías, a Jesucristo, al Hijo de Dios, el que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados y el que resucitó de entre los muertos para darnos la promesa de la vida eterna. Nosotros tenemos esa certeza. Nosotros tenemos ya la garantía de que Dios no nos abandona ni nos decepciona. Quien dice que cree en Dios, pero vive como si no existiera, ¿no te parece que es un sinsentido? Es decir, bueno, yo confío en Dios, pero me apoyo en mí mismo. Vivir así es vivir conforme a la carne. Es como decir, sí, ya voy en camino, sí, ya estoy en el tren. No, pero tú estás en la estación. Cuarto y último punto. Esta fe va a ser, sí o sí, tarde o temprano, puesta a prueba. No solamente demuestra que sabe esperar, sino será probada. ¿Tú recuerdas lo que hemos leído en la lectura congregacional en Santiago? Santiago nos pregunta, ¿no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Esta pregunta realmente nos desafía a todos, porque apunta ¿a qué? A la cualidad de la fe. La fe siempre es puesta a prueba. Mira, te pongo un ejemplo para que lo entiendas. No es mi caso, pero imagínate que tengo en mi garaje un precioso coche deportivo, ya tiene sus años, pero es precioso. Cuando llegan mis amigos, yo siempre les digo orgulloso, mira, este coche, cuando le metes carretera, es capaz de alcanzar los 200 y pico kilómetros por hora. Y mi amigo dice, pero si hace 20 años que no lo coges.
sea, ¿quién te dice que vas a meter la llave y que eso va a arrancar siquiera? La fe es puesta a prueba. Y ciertamente la historia que hemos leído de Isaac es de las más conmovedoras y sorprendentes de la Biblia. Que Dios te pida que sacrifiques al hijo de la promesa. Pero mira, esta historia nos enseña que la fe no es un sentimiento, la fe no es una idea, la fe es acción. No basta con decir que tenemos fe, sino que se hace visible a través de nuestras obras, porque la fe sin obras es muerta. El coche deportivo en el garaje es solo decoración. Abraham fue probado y demostró que creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo te pregunto, ¿no te gustaría tener esa amistad con Dios? Porque mira, los amigos demuestran su amistad. Los amigos no son los amigos de Facebook, yo no sé cuántos tengo. Cuando ocurrió algo terrible en mi vida, solamente 2 se pusieron en contacto conmigo. La amistad se demuestra. La fe se demuestra. Sabemos que a veces es difícil, que no entendemos cómo termina la historia, pero recuerda el ejemplo de Abraham. Él no entendía cómo, pero solo sabía que ese Dios no le había mentido cuando le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Dios hará algo. Yo no sé qué, pero Él tiene un plan que yo no entiendo. Eso es fe puesta a prueba. Y llegado el momento, una mano celestial se interpuso y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ahora sí, ahora ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios no se lo permitió. Y en su lugar Él proveyó un cordero para el holocausto. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Todos debíamos morir como Isaac a causa de nuestro pecado, pero Dios proveyó una víctima inocente. Significa que Dios nos ama. Dios no quiere que muramos, sino que Él mismo sacrificó a su Hijo. Imaginemos por un momento el dolor de Dios Padre sacrificando a su Hijo. Él nos lo dio para quitarnos el pecado. Así que Abraham, en un sentido figurado, recibió a Isaac de entre los muertos. ¿Sabes por qué? Porque es que ya lo daba por muerto. Isaac era esa figura, ese símbolo de algo mayor que se cumplió en Cristo. Quienes teníamos que morir en aquella cruz éramos tú y yo, pero a su tiempo Cristo murió por los impíos y resucitó para nuestra justificación. Cristo fue el que nos abrió el camino a la vida eterna. Así que la fe de Abraham es ejemplo de una fe que no se basa en lo que vemos, sino en lo que hemos sido convencidos. Una fe que no se limita a nuestro alrededor, a lo que vemos en esta vida, sino que se extiende más allá. Porque así como Dios resucitó a Isaac de entre los muertos, en un sentido figurado, y así como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, en un sentido literal, así también Dios nos resucitará a nosotros de entre los muertos, en un sentido glorioso. Hermanos, entonces veremos la ciudad celestial y al Cordero. Lo veremos a Él cara a cara. Y estas primeras cosas habrán pasado. Y allí reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Y seremos amigos de Dios como lo fue Abraham. La fe es puesta a prueba. Recuerda el ejemplo de Abraham. Y por supuesto, ¿quién no siente dolor cuando somos probados? Todos somos de carne y hueso, ¿verdad? Cuando una enfermedad llama a nuestra puerta o un sufrimiento emocional. Pero mira, encuentra consuelo porque el mundo dice, ¡ay, qué mala suerte has tenido! Esa esperanza, ¿no? La lotería. Pero si
tú amas a Dios, Él te ama y Él te prueba. Él lo está haciendo. Y recuerda, Dios tiene poder para sanar, pero mayor es su poder para resucitarte. Este cuerpo es temporal, pero Él te ha prometido un cuerpo glorificado. Las tribulaciones de la vida son pasajeras, pero su gozo es permanente. Nuestra vida entera está en las manos de un Dios vivo. Y Él te dará la vida eterna. Puede que la prueba venga también del rechazo o de la indiferencia de las personas que te rodean, pero recuerda entonces que tu fe es más preciosa que el oro y que tu testimonio es la luz que ellos necesitan. Puede que la prueba sea perder el empleo, pero mira, el amor de Dios es más fuerte que cualquier desesperación, porque Él ha prometido que nuestra tristeza se convertirá en gozo y que nuestra soledad se transformará en comunión. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Mi identidad está en Él, no en las circunstancias. Pero mira, en esta mañana también querría lanzar una seria advertencia. No os engañéis. La fe no es una teoría. La fe es acción, incluso cuando el camino es incierto. Te advierto, la promesa de una ciudad celestial no es un cuento para niños. No te dejes llevar por la incredulidad. Escucha la advertencia. Sin esta fe de la que estamos hablando en esta mañana, es imposible agradar a Dios. Fe. Se trata de fe. Y esto no es solamente que tú creas en algo. Porque mira, ese tipo de fe, de creer en algo, todos la tienen. Todos depositamos nuestra fe en algo o en alguien, siempre, cada día, constantemente. Yo ayer estaba con rinitis alérgica y fui a la farmacia. Y cuando estamos enfermos, nosotros confiamos en el farmacéutico, ¿verdad? Él nos da el medicamento adecuado. Yo llegué a mi casa y yo me lo tomé. O sea, yo no me senté con mi ordenador, con una enciclopedia médica, abrí ese prospecto que parece una sábana, me lo puse a leer, a tomar notas. No, yo confié en el farmacéutico. Eso es fe. Me tomé la pastilla y ya está. Es fe para cuidar el cuerpo. Cuando subes a un avión, tú confías en el piloto, ¿verdad? Tú no pides el currículum del piloto, ni pides el informe del avión para ver si los mecánicos han hecho una buena revisión. Eso es viajar por fe. La gente lo hace. Cuando te sientes en un restaurante y pides un plato de comida, tú confías en el chef, ¿no? Tiene su certificado. Tú no vas con él por la mañana al mercado a comprar todo. Ay, este está un poco picado, eso no lo compres. No, tú te fías. Eso es comer por fe. Todos vivimos por ese tipo de fe. Pero mira, ¿no es mejor colocar tu fe en alguien que es enteramente 100% confiable? ¿Te puedes sentar un medicamento? Dios no lo quiere, el avión se puede estrellar. Te puedes intoxicar. Pero Dios nunca falla. Para terminar, esta historia de Abraham, de Sara y de Isaac nos inspira a vivir una fe que nos impulsa a ir más allá de lo que vemos y que nos conecta con la realidad. Ellos no se aferraron a las comodidades de esta tierra natal, ellos anhelaban, estaban inquietos, deseosos de aquella patria celestial, esa ciudad celestial diseñada por el Dios mismo. Y su fe los convirtió en peregrinos. Ellos obedecieron sin cuestionar, incluso cuando las situaciones eran complicadas. Ellos estaban dispuestos a entregar a Dios lo más preciado.
Abraham creyó que Dios podía resucitar a su hijo de entre los muertos. Esta misma esperanza es la que nos sostiene en los momentos difíciles, sabiendo que Dios tiene la última palabra. Así que, sermón de esta mañana, no sé cuánto vas a recordar. Nos desafía a vivir de una manera diferente. Nos llama a no aferrarnos a este mundo, a saber que nuestra fe, lo que tú crees, no se basa en ti, en tus emociones, en tus circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Él es la garantía de tu fe. Así que relájate. La esperanza nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Y mira, esta obediencia no es una carga, es la expresión de nuestro amor al amor que hemos recibido. Así que no perdamos de vista la Patria Celestial, no perdamos de vista al Hijo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por la vida de Abraham, de Sara y de Isaac. Señor, permite que en ti encontremos esta fe profunda y segura. Señor, que nuestra fe en ti sea inquebrantable y que esa esperanza nos guíe hasta la ciudad celestial, donde tu Hijo Jesucristo nos espera. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en pie para entonar un himno de despedida.